Y les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 62, verso 11. Salmo 62, versículo 11. Pueden decir amén cuando lo tengan. Salmo 62, versículo 11. Salmo 62, versículo 11, leemos: en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice así el texto sagrado: una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Repitan conmigo: que de Dios, que de Dios, que de Dios es el poder. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y nos las haga entender a través del Espíritu Santo, que fue el que la inspiró. ¿Quién es la fuente del poder? Dios y el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Amén. Entonces la fuente del poder es Dios, el Padre y también el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús te concede la autoridad. Os doy autoridad, dice el Señor Jesucristo, para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza contraria del enemigo, y nada os dañará. Eso está en Lucas 10:19. ¿Por qué empecé con este texto? Hoy es noche de oración. Amén. ¿Por qué empecé con este texto del Salmo 62, verso 11? Una vez oí y dos veces escuché que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Amén. Porque a través de la oración tú vas a encontrar el poder. Amén. A través de la oración. Y si tú no oras, no tienes poder. La oración la podemos definir. Hay tantas definiciones y conceptos de oración. Oración es el medio que nos conecta con Dios para obtener poder. Amén. Porque dice que de Dios es el poder. Él es la fuente del poder. Si tú no estás conectado con la fuente de poder, ¿cómo vas a tener poder? Amén. Entonces, el diablo lo sabe. Sabe que esta es una de las armas más poderosas, lo que es la oración. Y él no quiere que tú te conectes con Dios, sino siempre estés desconectado todo el tiempo, sino estés conectado con las redes, con los estados de los demás, averiguándole, chismoseándole la vida a los demás, a ver qué puso, qué no sé qué. Pero no estás conectado directamente con él. Y el diablo está aprovechando. Claro, la tecnología es buena, amén, y es mala. Yo la llamaría también, y estoy de acuerdo con los demás que la llaman, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire, anteriormente no se veía esto, que si alguien estaba enfermo, vamos a hacer cadena de oración. Hermano, este es un medio que ayuda bastante. Un medio de información para mantener a las familias unidas, estén donde sea. Agárrelo para lo bueno. Pero le pone mucho entretenimiento, puros chistes, puras cuestiones, que hay personas que se ven hasta mundanas. Cristianos han caído en eso, hermano. Tú oyes la risa diestra y siniestra, ¿y qué es eso? Y tienen es puros chistes y puras cuestiones ahí, hermano. Y ahí se la pasan el tiempo y el diablo, mira cómo los tengo entretenidos. El diablo les pone una teta bien grande y ellos, hermano, chupando la cuestión del mundo, amamantándose del mundo. Se puede hacer hasta una caricatura de esto. Pero no se están amamantando del seno de Dios. Amén. Jehová Jireh, el amamantador, el que te amamanta. Amén. Y vemos, o sea, que el enemigo sabe que es una arma poderosa la oración, y es por eso es que no quiere que tú ores. Él quiere que tú te mantengas desconectado, separado de la oración, que te dé flojera, puro entretenimiento, diversión en las cosas seculares, y te apartes de aquello que te da la fuente, el poder que te conecta. Amén. Vemos, o sea, que hay que orar en todo tiempo, y esto nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Mire, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo desde el 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación. O sea, cuando tú vayas a orar, tienes que tener un yelmo, porque yelmo es un casco protector. Porque van a venir pensamientos que te van a sacar de la oración, te van a traer distracción, te entretienen, empiezas a divagar, a pensar en una cosa, y después, oye, ¿dónde yo era que estaba?
y ni te desconectan totalmente. Viene distracción, viene preocupación por otras cosas. Algunos, ¿dónde dejé la gallina? ¿Dónde estará? Estará por el patio. Dejé la ropa, no, tengo que lavar mañana un poco de ropa, tengo toda la ropa. Y ahí, hermano, empieza a divagar, y el diablo consigue, hermano, que esa oración sea una oración que no califique, que no suba para nada, una oración vana, hueca, vacía. Amén. No califica para nada y no llegó a ninguna parte, se evaporó, esa oración se espumó, esa oración desapareció. O sea, no, ni siquiera quedan vestigios ni señales de esa oración. Entonces, él sabe que es poderosa la oración, Satanás, y es donde más ataca a los cristianos, a toda persona, para que no ore. Vemos que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, orando en todo tiempo. O sea, que estas tres van junticas. Amén. Mire, las piezas de la armadura del Hijo de Dios son 7. Y te vienen enumerando todas las piezas. Te enumeran primero los lomos, ceñidos con los lomos, con el cinto de la verdad, que es la palabra. Número 2, la coraza de justicia. Número 3, el calzado apresto del evangelio. Número 4, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Pero estas tres que vienen son seguidas. Amén. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y con esa espada, eso va unido, orando con esa espada en todo tiempo. Dice, ahí mismo te definen que es la espada del Espíritu. Dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú vas a orar con la palabra, con las promesas, con lo que Dios prometió. Amén. Yo les he enseñado a ustedes, o sea que no todo es la palabra de Dios. La Biblia, no, que la palabra de Dios, no todo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es únicamente lo que Él se comprometió, hermano, que iba a responder por eso. Amén. Estamos 5 personas acá y entonces de repente llega y una de las personas de aquí viene y dice, yo te voy a regalar un carro. Y entonces cuando viene la persona, ¿será ese? Lo confunde conmigo. Mire, pastor, usted me dijo que me iba a regalar un carro. No, yo no te lo di, yo no te he prometido nada. Así es Dios también, o sea, Dios no se compromete con lo que Él no ha dicho. Porque en la Biblia hablan muchos personajes, amén. Claro, algunos hablan inspirados por el Espíritu Santo que Dios los envía, pero hay otros que no vienen, o sea, bajo la dirección del Espíritu Santo, sino que en la Biblia es un registro de todas las cosas hechos tal y cual como acontecieron. La Biblia lo registra. Escriban todo, escriban el pecado de David, escriban lo de Balán, escriban todo. Ese es un registro tal y cual como acontecieron los hechos, pero no quiere decir que todo lo que está ahí es la palabra de Dios. Y usted tiene que hacer diferencia, qué habló Dios, qué no habló Dios. Lo que Dios habló, Dios sí se compromete, más lo que no habló, Él no se compromete. Amén. Entonces, vemos que la oración tiene que ser en el Espíritu. Toda oración tiene que ser en el Espíritu. Amén. Porque dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, en el Espíritu. Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Por qué en el Espíritu? Porque Dios es Espíritu. Para tú conectarte y encontrarte con Dios, tú tienes que estar en el Espíritu. Amén. Dice que viene buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es Espíritu y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es Espíritu. Amén. Y Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Amén. Entonces, si ves una oración en la carne, con deseos carnales, eso no califica y para nada, no llega a la presencia de Dios. Para tú encontrarte con Dios tiene que ser en el Espíritu. Por eso es que dice, para adorarle también los adoradores tienen que adorarle en el Espíritu, no en la carne. ¿Cómo lo estaré haciendo? ¿Será que lo estaré haciendo bien? ¿Será? Y pensando en la gente, pensando. Entonces, ya está pensando en recibir gloria a Él. Y todo lo que no es gloria para Dios es una vanagloria. Lo que tú busques gloria para ti es una vanagloria, no sirve. Vano es algo hueco, algo que no sirve para nada, algo que es vacío. Amén.
Entonces la oración tiene que ser en el Espíritu y la oración tiene poder y es poderosa, es tan poderosa que abre los cielos. Dice la palabra de Dios en Lucas 3:21, cuando todos se bautizaban en Israel, Jesús también se bautizó y cuando oró, ¿qué sucedió? El cielo se abrió. Tus oraciones abren los cielos. Una persona que no ora tiene los cielos totalmente cerrados, no tiene comunicación con Dios, no tiene conexión con Dios, no está enchufado con el cielo, no está conectado con el cielo. Y eso el Señor Jesucristo lo entendió, siendo hombre, hermano, fue uno de los que más demostró, se movió en la oración. Jesús es fuera de concurso, fuera de competencia, nadie le ha ganado a Jesús, nadie manifestó jamás el poder en la oración, que el Señor Jesús oraba, hacía vigilia en todo, hermano, y en todo no estaba ni atrasado ni adelantado, sino era el tiempo en que él debía de subir, era el tiempo en que él iba a hacer esto, era el tiempo, todo el tiempo, y él decía, mujer, no es mi tiempo todavía. Él conocía los tiempos todos porque estaba enchufado y conectado con las noticias del cielo y con la comunicación del cielo directamente con el Padre. Amén. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, hermano, tuvo que orar bastante, que queda para nosotros. Amén. Si Jesús, mire, la oración es tan poderosa que Jesús tuvo que recurrir a la oración porque si no el diablo lo vencía. Amén. ¿Qué queda para nosotros, hermano? De verdad que tenemos que orar y no se deje vencer del diablo. Vamos a hacer espacio para orar. El Señor Jesucristo lanzó una frase revolucionaria cuando dijo que el reino de los cielos lo arrebatan son los violentos. Y esto va también para la oración. Hay que ser violento para orar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te hacen oposición. No te dejan orar. Anteriormente los grandes hombres vivían en oración, anteriormente no habían estos medios que tenemos de tecnología y ellos podían orar. Hoy en día tú tienes que estar como persona educada contestándole a todo, respondiéndole los mensajes. Y entre más amistades, más amigos, más te absorben, hermano, menos espacio tienen, más todas las cosas, o sea, que se han sumado anteriormente. Claro, no estoy de acuerdo con eso. Nada, las personas venían, crecían, se reproducían y morían. No había, por ejemplo, que pagar internet, no había que pagar teléfono, no había que pagar el agua, la luz, la electricidad, nada de eso, hermano. Estaban menos cargados, ahora hay más sobrecarga. Entonces ahora hay que esforzarse más, trabajar más, nos queda menos espacio para orar. Pero esos hombres sí vivían bastante en la presencia de Dios, hermano. Entonces tenemos que también hacer espacio para orar, ser hermanos violentos. ¿Qué es un violento? Es el que se abre paso a la fuerza en medio de una violenta oposición. Es el que revienta, tumba los obstáculos, los revienta, los aparta, pasa en medio del sistema que lo está asfixiando. Y recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando usted deja de orar, usted se muere inmediatamente porque se desconecta del cielo, se desconecta de la fuente del Espíritu donde salió. Amén. Aquel que dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y cuando lo hizo del polvo de la tierra, terrenalmente el hombre no tenía vida y tuvo que soplar de su espíritu para que él tuviera vida. Lo conectó, o sea, espíritu de Dios con el espíritu de él que salió, o sea, del hombre también. Y quedó conectado, pero luego el pecado lo desconecta porque inmediatamente se infecta eso y Dios tiene que cortar inmediatamente porque si no, él no se puede contaminar, él no se puede ensuciar, amén. Y eso sucedió aún con el mismo Hijo del Señor Jesucristo. Por eso tengan cuidado, hermanos, cuando vayan a pecar, adoradores, predicadores, todo, porque usted queda desconectado con Dios. Aún el mismo rey David también quedó desconectado, que le dijo, Señor, no apartes tu espíritu dentro de mí. Y el espíritu a Jesús, hermano, se lo cortaron. Amén. Fue cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque al que no conoció pecado por ti y por mí, lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos justificados por el Padre mediante el Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué justificación? Es el derecho legal de presentarse delante de Dios sin ningún sentido de culpa ni condenación por lo que Cristo hizo. Y Cristo tuvo que hacerse pecado por nosotros. Cuando Jesús, hermano, él vivió con el Espíritu Santo desde niño, hermano, fue lleno del Espíritu Santo, nació desde el vientre lleno del Espíritu Santo, caminó con el poder del Espíritu Santo, anduvo con el Espíritu Santo cuando ya tenía 33 años y medio, que le tocaba ya culminar su obra en la cruz del Calvario, se llenó de todos los pecados,
toda la humanidad vació su pecado sobre él, vació la enfermedad sobre él. Jesús estaba cargado, colapsado de tanto pecado, de tanta enfermedad, que el Padre inmediatamente se le retiró. El Espíritu Santo es santo, 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 santo. Quiero decirte que la inmundicia y la impureza matarán tu relación con Dios. Si sigues en la inmundicia, si sigues en la impureza, habrá muerte espiritual, porque eso matará tu relación con Dios. Amén. Y aún, mire, siendo el Hijo de Dios, el Espíritu Santo tuvo que apartarse del Hijo por tanta inmundicia que había en él, y sin Jesús tener culpa de nada. Amén. Entonces, el que no ora tiene muerte espiritual. Hay una muerte espiritual que le cae. Amén. Porque se desconecta de la fuente de donde salió. Vamos a estar orando, hermanos. La oración abre los cielos. La oración pone cerco protector, pone muro. La oración, hermano, te hace más cercana a tu relación con Dios, te conecta con Dios, con los cielos. La oración te abre puertas. Mire, lo dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos. Dice que cuando ellos fueron presos, ellos cantaban, oraban a medianoche, y dice que las cárceles se abrieron, se abren las cárceles, se abren las prisiones y las cadenas se rompieron. Las cadenas de todas las ataduras, quien tenga cadena, quien esté atado, porque hay gente que quiere hacer algo, quiero servirle a Dios, hermano, y usted lo mira, hermano, y no hay impedimento. Usted dice, usted tiene 2 piernas, tiene todo, está completo, pero no da cómo trabajarle al Señor. Vamos a evangelizar, sí, yo voy, pero cuando llega el momento, en las cadenas, ahí las tiene, hermano, bien puestas, amén. Hay que cortar esas cadenas y también las cuerdas, las ataduras, hermano. Y cuando tú oras, las puertas se te abren. Un hombre que ora nunca tendrá las puertas cerradas, y no tendrás que forzar ninguna puerta ni tumbar una puerta, hermano, amén. Vemos que ahí dice, las puertas se abrieron, solitas se abrieron. Ellos solamente oraban y cantaban, oraban y cantaban, oraban y cantaban. Las cadenas inmediatas, hubo un terremoto, un temblor. El Señor inmediatamente, hermano, como les prediqué la vez pasada del rey David, cuando clamó a Dios, dice que se estremecieron los cimientos de los montes a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Inmediatamente hubo un temblor de tierra. Aquí también, cuando Pablo clamaba a Dios a medianoche, otro hijo de Dios, un ungido de Dios, inmediatamente, hermano, dice que se estremeció la tierra, hubo un temblor, hubo un terremoto, inmediatamente las cadenas, las ataduras se rompieron y las cárceles se abrieron, las puertas se abrieron solitas, solas. Amén. Y cuando Pedro también, no solamente esto le ocurrió a Pablo, sino a Pedro también. Cuando Pedro creía que tuvo un éxtasis, creía que era solamente una visión que tenía. Y cuando iba el ángel, lo iba conduciendo, cuando llegaron a las puertas de la ciudad, que eran enormes y grandes, hermanos, estaban bien cerradas, se abrieron solitas las puertas. Y él salió. Entonces, cuando tú oras, esto es producto de toda la gente que estaba haciendo intercesión. Aquí no era Pedro que estaba orando, sino era la iglesia que oraba. Hacía oración sin cesar, día y noche, oración sin cesar. Así, hermano, vamos a orar y tenga ganas de orar. Nunca pierda las ganas de orar, y cuando la pierda es porque Satanás va ganando la batalla en usted. Y cuando no tengas ganas de orar es cuando más debes de orar, porque si no oras tu vida estará en peligro.